Vamos a hablarles del colesterol. Tenemos a Javier Angulo, que está aquí con nosotros para hablar de ese colesterol bueno, colesterol malo. Pero antes, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, María. Vamos a dar paso a Nuria, que hoy viene en modo experta, oye, y nos ha preparado un experto, nunca mejor dicho, sobre este tema. Bueno, el experto siempre se lo voy a dejar a los expertos que luego en pantalla. Que luego nos profundizará un poquito más Javier Angulo acerca del tema. Pero hoy efectivamente hablamos del colesterol. ¿Y qué pasa cuando nos viene a la mente esa palabra colesterol? Pues bien, siempre vienen connotaciones un poco negativas. ¿Pero por qué? ¿Sabemos en realidad qué es el colesterol? Pues bien, se trata de una molécula vital para el correcto funcionamiento de nuestras células, un componente clave en nuestro cuerpo. En definitiva, el colesterol es necesario para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Efectivamente, como vemos en pantalla, existen dos tipos de colesteroles: el colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol malo es esa sustancia que se aloja en las paredes de la arteria. ¿Qué pasa? Que puede llegar a bloquear las arterias y es ahí cuando llega el problema. ¿Por qué? Porque puede terminar en un infarto cardíaco o cerebral. En cambio, el colesterol bueno es efectivamente esencial para nuestros cuerpos. Ya sabemos que es un tipo de colesterol que tiene como función eliminar efectivamente el colesterol malo, llevándolo al hígado para que este lo elimine. Ahora nos fijamos en esos productos, en esos alimentos que ayudan tanto en el colesterol bueno. Por ejemplo, el aceite de oliva, las frutas y verduras, las legumbres y los pescados nos ayudan a recuperar, a que crezca ese colesterol bueno en nuestro cuerpo. Por el contrario, el colesterol malo que aportan las grasas y las frituras, los embutidos, los lácteos altos en grasa y las carnes rojas, es mejor evitarlo y dejar de lado. Y pues ahí queda ese experto en pantalla por Nuria Tirapu, muy bien explicado. Muchísimas gracias, compañera. Pero como y ahora, digo, como bien dices, exactamente, vamos a hablar con el verdadero experto en nutrición y actividades físicas también. Efectivamente, es una molécula necesaria y muy importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro sistema, pero ¿hasta qué punto? Pues bueno, el colesterol es una molécula que si no estaría, no tendríamos la fortaleza que tenemos. Es necesario para formar las membranas celulares y también para fabricar ácidos biliares y para fabricar las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, la progesterona y también otras hormonas como la cortisona, la aldosterona. Es importante para fabricar vitamina D. Es importante como componente esencial de la mielina, esa sustancia que recubre los nervios, y es importantísimo para el correcto funcionamiento del cerebro. Te voy a hacer una pregunta. Aquellas personas, por ejemplo, en Canarias, que esto es un problema real, que no somaticen bien la vitamina D y están expuestos al sol 24/7, ¿es por esa falta de colesterol o a qué se debe? ¿Está vinculado? Bueno, pues puede estar vinculado porque la materia prima para fabricar vitamina D es el colesterol. La vitamina D es muy parecida a una hormona esteroidea. Entonces, realmente el sol es la que va a hacer el efecto de que ese colesterol, gran parte de ello, se transforme en esa vitamina. Y para eso también tiene que haber otra serie de nutrientes en el cuerpo para que se produzca. Pero la materia prima para fabricar vitamina D va a ser el colesterol. El colesterol. Antes de continuar con este tema de colesterol bueno, colesterol malo, que nos vas a explicar ahora, ¿qué te parece si damos paso a esas personas que nos hemos encontrado por la calle y a las que les hemos preguntado si saben lo que es el colesterol malo? Vamos. El contrario del bueno. Nosotros estamos médicos con el colesterol y sabemos lo que es. Pues puede producir según dicen, o según he oído, un ateroma, que el ateroma es lo que hace una obstrucción en una placa, ¿no? Que hace una obstrucción en las venas. Entonces a partir de ahí pues puede venir una angina de pecho, un infarto, etc. Produce en las paredes de las arterias un apósito de grasa. Hombre, lo tengo yo. No exactamente, bueno, sé lo que es el colesterol, pero el malo, pues no lo sé. El malo, pues no lo sé. Bueno, pues es que efectivamente no hay ni malo ni bueno. ¿Qué es lo que hace malo el colesterol, Javier? No es fácil explicarlo, pero el colesterol es una molécula
que no puede viajar sola en sangre. Eso es. Requiere de unos transportadores, unas lipoproteínas. Y hay varios varias. tipos, muchos tipos de Pero lipoproteínas. hay una que es la mala, por Bueno, así decirlo. digamos que hay lipoproteínas de alta densidad, de Sí. muy alta densidad, de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad. También las hay de intermedia densidad. Entonces, cuando nos hacen una analítica de sangre, nos miden las LDL, que lo llaman colesterol malo porque se supone que son unas lipoproteínas que transportan colesterol y parte de ese colesterol se va a quedar bloqueado en las arterias, que no es tan fácil, que no es así, porque parte de ese colesterol va al cerebro, alimenta los diferentes órganos del cuerpo. Están las HDL, que son las que recogen colesterol para llevarlas al hígado y transformarlos en ácidos biliares. Luego están las IDL, que son las lipoproteínas de intermedia densidad que no suelen medirse. Y luego están los triglicéridos, que son unas sustancias grasas que son transportadas por las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que en las analíticas de sangre, los triglicéridos, el 20% de los triglicéridos lo suman como el componente total de colesterol. O sea, el colesterol total de la sangre está considerado sumatorio de LDL más HDL más el 20% de los triglicéridos. Pero bueno, las LDL no son las malas de la película. El problema del colesterol es lo siguiente. Cuando una persona tiene tripa, cuando tiene una mala salud vascular, cuando tiene hipertensión, diabetes o no hace deporte, sedentaria, pues su salud vascular no es buena y a veces hay daños en el endotelio vascular. Y puede ser que en ese momento el colesterol, parte de esas LDL, unas subfracciones que hay, se coloquen en esa zona para reparar ese tejido y se forme la placa de ateroma. Digamos que el problema no es el colesterol en sí, sino que una persona tenga problemas en su endotelio vascular, tenga poca salud vascular y entonces el problema viene no por el colesterol, sino por su estado en general. Entonces, a ver si lo he entendido bien. La fracción más pequeña del LDL, Ese es el problema. ese es el verdadero peligro. Es el peligro porque esa LDL, esa subfracción pequeña es la que se puede oxidar y la que Eso se puede es. glucoxidar, captar glucosa y es como que se vuelve pegajosa y se añade a esa zona arterial. ¿Y qué consecuencia tiene esa oxidación? Esa oxidación, lo que ocurre, es decir, los radicales libres atacan a, pues ya sabes, cuando una persona está inflamada, tiene mucho estrés, los radicales libres afectan, oxidan a esa molécula, se pega en la placa arterial y entonces se forma una placa de ateroma y ahí se puede formar un trombo y ese trombo dar una patología muy seria en el futuro. Es decir, puede dar un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular y muchas otras cosas. Con lo cual, para mí, es el estado inicial de esa persona la que determina si el colesterol está bien o no. Hay gente que tiene mucho colesterol, pero las fracciones están correctas, y hay gente que tiene poco colesterol, y eso no significa estar bien. El colesterol. Hay un factor de protección cardiovascular, que es tener el HDL alto. Si el colesterol total es el sumatorio del LDL más HDL más más el 20% de los triglicéridos, con lo cual, si nos dicen que hay que tener el HDL alto, eso suma. No se puede tener el colesterol muy bajo teniendo el HDL muy alto. Hay un factor de protección cardiovascular que es tener el HDL alto. Bueno, el síndrome metabólico, que es una patología muy común en nuestra civilización, se considera cuando una persona tiene mucha tripa, glucemia alta, triglicéridos altos, tensión alta y HDL bajo. Con lo cual, si nos dicen que hay que tenerlo alto, el colesterol no puede estar muy bajo. Es una contradicción. Es decir, que si el HDL está bajo, ya nos tenemos que Hay más riesgo cardiovascular. alarmar un poquitín. Claro, dicen que una mujer tiene que estar por encima de 45 y un hombre por encima de 40. Si tienes 80, mejor. Pues eso va a sumar en el total. Claro. ¿Y esos indicadores aparecen en una analítica de sangre corriente, común? Hombre, aparecen porque se suele pedir, pero hay veces que yo veo siempre el colesterol total, pero no aparecen las subfracciones. Con lo cual, actualmente se hacen. Tú tienes que ver cómo está la tensión de esa persona, la glucemia, si es deportista, cómo está la tripa y cuáles son las subfracciones de colesterol. Porque esas subfracciones tienen que estar de la siguiente manera. La relación LDL-HDL tiene que ser menor a 3 siempre. Siempre menor, si es 2 mejor. Y la subfracción HDL con respecto a los triglicéridos tiene que estar en 2 o 1. Si eso está así, estás genial. Es decir, hay que ver los índices de proporcionalidad, no el total aislado de colesterol, sino que es mucho más complejo que eso. ¿Y cómo puede quitarle uno el estigma al colesterol? Pensando que el colesterol es como el colesterol fabrica la testosterona. Si yo tomo pastillas para bajar el colesterol, tendré la testosterona baja, mi libido estará baja y mi masa muscular bajará. Tendré problemas musculares, tendré problemas de recuperación, más fatiga. También el tomar sustancias para bajar el colesterol así porque así también afecta a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel articular. Digamos que también baja la coenzima Q10, que es un antioxidante importante en nuestro cuerpo. Digamos que eso de considerar
los fármacos para el colesterol, no. Hay que hacer cambios en el estilo de vida. Comer mejor, moverse, que te dé el sol, gestionar el estrés. Es decir, hay alimentaciones que mejoran los perfiles de esas lipoproteínas. Primero, vegetales. El colesterol aparece en el reino animal, pero el reino vegetal tiene sustancias que regulan muy bien el colesterol, lo hacen mejor, cambian las subfracciones. Es decir, tomar pues, cereales integrales, verduras, hortalizas, frutos secos. Y luego también un consumo moderado en proteínas, en las carnes blancas, los pescados grasos, los huevos, los lácteos fermentados. Consumir muy poco alimento industrial, muy pocas harinas refinadas, azúcares, y evitar lo ultraprocesado. Es que con eso el perfil lipídico mejora radicalmente. Es el mejor fármaco conocido con el ejercicio físico. Claro. Por supuesto, como siempre, ¿no? Combinar el ejercicio con una buena alimentación. Esa es la curación de todos los males. Pero bajar el colesterol es tener peor salud mental con el paso de los años. Y hay quien dice que bajar mucho el colesterol incrementa los índices de suicidio. No me digas. Hay una relación entre los suicidios y tener muy bajo el colesterol. Con lo cual, eso de decir, vamos a bajar el colesterol bajo es bueno. El colesterol bajo no es bueno. El colesterol hay que tenerlo en los valores normales con las lipoproteínas adecuadas, con sus transportadores. Pero el colesterol es una molécula como si me hablas de que los estrógenos son buenos o malos. Es decir, que no es, hay que tener siempre un equilibrio, pero no es nada bueno o malo. Es como el ejercicio. ¿Es bueno o malo? Si lo haces mal, es malo. Claro. Si lo haces bien, es bueno. Pues con el colesterol hay que analizar muchas variables para saber si lo que estamos haciendo está bien o mal. Es decir, que tomarnos a la ligera el tema del colesterol en absoluto. Hay que mejorar, es verdad que hay que ver el perfil lipídico que te comento anteriormente, intentar regularlo, pero no es bajarlo a toda costa como igual la gente piensa, colesterol alto, qué mal. No, analicemos todo tu conjunto. Y si tú lo haces bien, tener el colesterol en 220 con las lipoproteínas adecuadas es mejor que tenerlo en 160 cuando hay un desequilibrio. Es decir, hay que analizar la persona en su conjunto. Pues oye, estamos tomando nota los de aquí y los de arriba también, que lo sepas, Javier. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en este programa para que nos expliques con esa vehemencia tuya pues todo lo que sabes y mucho más. Gracias. Un placer, María. Un placer.